El Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó este sábado los planes y medidas para pasar al estado de guerra, según informaron este domingo medios oficialistas cubanos. La decisión se toma en un contexto de máxima tensión con Estados Unidos tras la operación militar del 3 de enero en Caracas, que resultó con la detención de Nicolás Maduro y la muerte de 32 militares cubanos. La medida está basada en la doctrina de guerra de todo el pueblo elaborada por el dictador fallecido Fidel Castro, una política que viola leyes internacionales. Ampliación de esta noticia desde Florida con nuestra periodista permanente de NTN 24, Alessandra Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que en vez de apostar al diálogo, La Habana vuelve al discurso de confrontación y anuncia la actualización de sus planes para un posible estado de guerra. Vamos a ver el informe. Para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra. Planes y medidas para pasar al llamado estado de guerra. Así lo anunció el régimen cubano, aunque sin explicar qué implica realmente esta decisión. No se precisa si se trata de un ejercicio teórico, un ensayo parcial o un escenario que consideren inminente. Tampoco queda claro si el estado de guerra queda oficialmente instaurado o si solo se trata de una revisión de protocolos internos. La denominada guerra de todo el pueblo, según la enciclopedia oficial del régimen, ECURRED, plantea que ante una agresión militar no solo participarían las Fuerzas Armadas, sino también toda la población civil, un principio que viola los convenios de Ginebra que establecen que la población civil debe ser protegida y diferenciada de los objetivos militares. El anuncio llega tras la captura de Nicolás Maduro, un golpe que dejó a La Habana sin su principal aliado político y financiero. Ante este escenario, el director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, sostiene que el régimen cubano intenta mantenerse en el poder, aferrándose al discurso de una revolución en la que asegura ya nadie cree. Cuba era la dueña de la operación en Venezuela. Perdido eso, Cuba solamente se sostiene a través de una situación de difusión de una revolución en la que nadie cree. Para el líder opositor José Daniel Ferrer, este movimiento responde al temor del régimen de La Habana a que Maduro revele en Nueva York vínculos de Miguel Díaz-Canel con el narcotráfico. El régimen teme que Nicolás Maduro dé información que impliquen directamente al castrocomunismo con el narcotráfico hacia los Estados Unidos y con otras acciones contra esta gran nación. El Consejo de Defensa permanece en sesión permanente bajo la supervisión directa de Raúl Castro. En paralelo, el régimen cubano niega cualquier contacto con Estados Unidos. La práctica de Cuba en estos 67 años es ganar tiempo mientras ceden espacios o pelean espacios. Y la apuesta de ellos con Trump 47 es que pasen los 2 primeros años de gobierno de Trump y empiece a perder popularidad, entonces será el presidente número 14 que han manipulado. Mientras el régimen de la isla habla de guerra, la población enfrenta una crisis diaria. Apagones prolongados, escasez extrema de alimentos y medicinas, brotes de enfermedades y una inflación que destruye salarios y pensiones. Según Ferrer, el régimen castrista también teme al creciente rechazo popular. El régimen está muy preocupado y asustado también por el creciente descontento popular, un pueblo que cada vez se manifiesta con más firmeza, con más coraje, con más valor. El líder de la UNPACU asegura que en los últimos días han aparecido pancartas en Santiago de Cuba pidiendo que vengan por Díaz-Canel. En este contexto, este domingo se realizó en la ciudad del Doral una oración por la libertad de Venezuela y Cuba, con la participación de líderes del exilio, figuras políticas y comunitarias, entre ellas la senadora republicana Ashley Moody y el jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, y también se elevaron plegarias por todos los presos políticos. Soy Alessandra Martín, desde la ciudad de Miami. Regreso con ustedes a los estudios. Feliz tarde. Feliz tarde, Alessa. Gracias por este reporte. A esta hora nos acompaña desde Cuba Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Buena tarde, Manuel. Bienvenido. Gracias por atendernos. Gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto. En la práctica, ¿de qué va? ¿De qué consta el estado de guerra en la isla?
Bueno, consta, en el caso cubano, un país militarizado, consta de una mayor militarización ahora autorizada por las leyes, el artículo 19, el artículo 22, la ley 75, habilitan y le dan posibilidades al gobierno cubano de hacer varias cosas, convertir todas las instituciones del país, civiles, todas las instituciones administrativas en centros para la defensa, coparlos con militares y desviar o utilizar todos los recursos del presupuesto, los recursos públicos. También me imagino ahora el gran problema de cómo regular recursos privados, pero por pronto todos los recursos públicos les permite al gobierno cubano dedicarlo a las actividades que llaman de la defensa del país. De modo que hay una remilitarización de la sociedad cubana, porque ya la sociedad cubana está militarizada en muchos de los espacios y muchas de las instituciones del país. Llama particularmente la atención cuando se refieren a la activación de la, abro comillas, movilización general de la población. ¿Qué podrían hacerle a los cubanos? Bueno, ya de entrada comenzaron. La concepción, digamos, de la doctrina militar desde los años 80 del siglo pasado, la concepción de la doctrina militar cambió de una guerra de tipo convencional a una guerra de todo el pueblo, como le llaman ellos. Eso creó lo que se llama las milicias de tropas territoriales, en las que el gobierno pues se daba la oportunidad y la posibilidad de activar a todos los ciudadanos, no solo a los que están en la reserva militar, sino a todos los ciudadanos por comunidades para participar en la defensa del país o en ejercicio de guerra. ¿Qué significa? Que ahora ya todos los sábados, en todos los poblados, en todas las comunidades, comienzan a hacerse ejercicios militares con estas milicias. Y es a eso a lo que estaríamos llamando la movilización de todo el pueblo para lo que el gobierno considera la defensa nacional. Efectivamente, vimos este fin de semana los primeros ejercicios militares bajo ese estado de guerra. Manuel, actualmente, ¿cómo están las fuerzas militares cubanas? Mira, la defensa militar es bastante obsoleta. Lo puedes ver en las maniobras que se van suscitando y se van realizando en el país, las armas que ellos están sacando no corresponden al desarrollo, digamos, de la tecnología armamentística que comenzó a despegarse a partir del año 2000, básicamente. Es decir, hubo una revolución tecnológica general y una revolución tecnológica en el armamento. Cuba no participa de eso. Las armas son muy obsoletas. El gobierno, por otro lado, como de hecho las fuerzas militares no están movilizadas en ningún conflicto bélico, después de lo de Angola ya no hay movilización, pues el armamento está sin utilizar y está guardado en hangares, en lugares secretos, y rara vez el gobierno lo saca para el ejercicio, y eso le da otro nivel de obsolescencia a las armas. Porque saben que las armas hay que estarlas sacando, hay que estar haciendo maniobras permanentemente, hay que estarlas engrasando. De modo que en términos tecnológicos, en términos militares, el ejército no estaría equipado para enfrentar al ejército de los Estados Unidos. Ellos acaban de reconocerlo ahora cuando regresaron algunos de los militares que estaban en Venezuela, que afortunadamente no murieron en esa incursión de los Estados Unidos, y ellos cuentan de primera mano la desventaja absoluta en términos tecnológicos entre las defensas venezolanas, ya no decir las cubanas, y el armamento norteamericano. Y una prueba de eso es precisamente la operación de extracción de Nicolás Maduro, donde murieron los soldados cubanos que lo custodiaban. Las fuerzas estadounidenses, Manuel, no sufrieron ni una pérdida. No hay mayor ejemplo que ese. No hay mejor ejemplo justamente de la distancia que hay, ¿no? Incluso el hecho mismo, el ejército norteamericano es quizás el único o el mejor ejército en lo que se llama interoperabilidad. Es decir, la conexión entre la información, la tecnología, el armamento, la aviación, la marina y las tropas en el terreno, e incluso un ciudadano en una esquina. Esa interoperabilidad
no la tiene desarrollada el ejército cubano, y eso sería una desventaja inmensa que se puso de manifiesto ahora en la primera fase de operación conectada, que es la información. Ellos se enteraron de que estaban ahí ya cuando estaban ahí, nunca lo supieron antes, ¿no? Y entonces eso es una desventaja seria en términos de la doctrina militar y la tecnología militar actualmente. Ya que estamos conversando sobre lo que ocurrió ese 3 de enero, Manuel, han cambiado cosas para las dictaduras de Latinoamérica con la captura de Nicolás Maduro. Por eso me gustaría preguntarte, hoy por hoy, ¿cuál es el ambiente en Cuba, en la isla? Mira, si supieras la desconexión que hay entre el gobierno y la gente, se refleja en la reacción de la gente. En otra época, este estado de guerra, esta movilización habría generado un mayor rumor y comentario, mayor densidad en la comunicación, digamos, entre la gente y el gobierno. Eso no está pasando. El país puede parecer paradójico, pero está normal. Y esa normalidad responde a la desconexión. Y obviamente la gente no quiere guerra en Cuba, obviamente, no quiere guerra en Cuba. Muchas ya se activan en muchas campañas diciéndole a los padres y sobre todo a las madres que no permitan que el gobierno cubano pues, los utilice en un posible o supuesto conflicto que esperamos que no ocurra entre Estados Unidos y Cuba, pero no hay esa gran preocupación, te lo debo decir con claridad. De hecho, he pegado el oído a la tierra, como hacen los indios, para escuchar y no preguntar, solo escuchar. Y realmente la gente está en el día a día, en su cotidianidad, y algunos sectores, obviamente, sí preocupados, porque lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto, obviamente, sobre todo material, en lo que está ocurriendo en Cuba. Volviendo a la activación de ese estado de guerra, hemos visto en recientes apariciones públicas a Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen, vistiendo ropa militar, y esto corresponde precisamente al protocolo de guerra. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Sí, la visualidad del poder ahora mismo es justamente esa, ¿no? La de estar en cualquier encuentro, en cualquier reunión, en cualquier presentación vestidos de verde. Es lo que establece, digamos, el protocolo con las maniobras anuales que ellos hacen, ¿no? En el sentido de que, bueno, Díaz-Canel se supone que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, siendo presidente de la República, y cuando se hacen maniobras militares, pues se visten de verde. Ahora parece que va a ser una vestimenta, una visualidad permanente. No importa que la reunión sea sobre la alimentación del país, los veremos vestidos de militar a todos, porque eso supone en protocolo el estado de guerra, que por cierto, por primera vez se convoca a dar pasos hacia el estado de guerra que declararon. Porque lo que ocurrió, por ejemplo, en 1962, cuando la crisis del Bahía de Cochino, la crisis de Girón, fue de otra naturaleza. No se decretó, simplemente el país se puso a la defensiva después de ese conflicto o para enfrentar ese conflicto. Ahora, por primera vez en 67, 68 años, se declara el estado de guerra. Así que todo es inédito en ese sentido, excepto la vena militarista que ha caracterizado al gobierno cubano y a todo este proceso político. Contaban algunos reportes de la prensa que Díaz-Canel pidió el consentimiento de Raúl Castro, de 94 años, para activar el estado de guerra. ¿Qué rol tiene Raúl Castro en el régimen cubano ahora mismo? Sí, definitivamente. Las líneas maestras de lo que hacer y sobre todo lo que no hacer las sigue dictando Raúl Castro. Es definitivamente el poder de Raúl Castro y de los militares que le rodean es inmenso, aunque no sea visible constantemente. Ya sucedió en una reunión anterior, cuando hubo una crisis en el país, sobre todo relacionada con el impacto del Melissa en Cuba, que rápidamente salió Raúl Castro y todos los medios dijeron el jefe está a la orden y todos estamos a las órdenes del jefe, y el jefe era Raúl Castro, ¿no? Eso
una muestra visible de lo que ocurre realmente tras bambalinas en el poder. De modo que en esa relación cívico-militar que se ha establecido en Cuba y que fue exportada de alguna manera y ensayada en Venezuela, lo militar está por encima de lo cívico en el caso cubano. Por eso Raúl detenta todavía las riendas del poder, sobre todo, entre otras cosas, porque Díaz-Canel, que no tiene una legitimidad de origen popular, en una legitimidad de origen ideológica, pero no popular, no ha sido capaz de demostrar legitimidad de funciones. Es decir, por su capacidad de resolver y de afrontar los problemas del país. Por lo tanto, el soporte de Raúl Castro aparece cada vez que la crisis se hace mucho más evidente. Ahí está y ahí estará definitivamente. Quiero agradecerle a Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, por compartir con nosotros esta tarde. Manuel, será hasta la próxima. Gracias siempre por la invitación. Aquí está. Hasta pronto.